All right, everyone, let's stand together and let's pray. Muy bien, nos ponemos de pie, vamos a orar. Lord, we come in Jesus' name. En el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, Lord, we thank you y te damos gracias for everything you've done for us. por todo lo que tú has hecho por Lord, nosotros. we're sinners, Señor, somos not pecadores worthy of your glory, y no merecemos tu gloria. but yet, Lord, you've been gracious to us. Pero aún así tú has mostrado tu You gracia. gave your only Son Entregaste a tu to único die on the Hijo cross for our sins, para morir sobre la cruz por nuestros pecados, that our sins may be forgiven, para que nuestros pecados sean that our perdonados lives may be changed, y nuestras vidas cambiadas, that we may know you. y podamos nosotros conocerte worship you. y adorarte. Lord, I thank you for the gospel of Jesus Christ. Señor, yo te doy gracias por el Evangelio de He came to Jesucristo my life que vino a mi vida and he saved my soul. y salvó mi alma. There's power in the gospel. Hay poder en el Evangelio. You change lives, Tú cambias vidas. forgive sin, Tú perdonas el and you pecado give us the hope of heaven. y nos das la esperanza del cielo. Lord, I pray Señor, mi oración that es we would share the gospel que nosotros podamos compartir el with people Evangelio who don't know you. con personas que no te conocen. Give us boldness Danos firmeza to speak the word of God, para hablar la palabra de to Dios, explain the gospel para explicar el of what Evangelio Jesus has done for us, sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros, that others may get saved para que otros también vengan a la salvación and come to the knowledge of Christ. y puedan venir al conocimiento de Thank you, Cristo. Father, Gracias, Padre, That we who are believers que nosotros, quienes somos creyentes, have the hope of heaven. tenemos la esperanza del cielo. Someday we will be with you Y algún día estaremos contigo in your kingdom. en tu reino. For that we are very grateful. Y por eso estamos muy We agradecidos. love you. Te We amamos, praise you te adoramos. in Jesus' En name. el nombre de Jesús. Everyone said, Y todos dicen, Amen. All right, so let's open your Bibles to Romans bien, pues ahora abre tu Biblia a Romanos chapter 1. capítulo 1. Now, as I've mentioned to you before, that this book or this letter is considered one of the greatest letters that has ever been written. Como ya lo he dicho antes, esta carta es considerada una de las más grandes cartas, importantes cartas que jamás se hayan escrito. Martin Luther and many others believe that this letter is the most important piece of the New Testament. Martín Lutero y muchos otros creen y consideran que esta carta es una pieza o la pieza más importante Of the whole New de Testament. todo el Nuevo Testamento. Paul really explains in a systematic way the need for salvation, the way of salvation, and the results of salvation. Y Pablo explica muy bien de manera sistemática el camino a la salvación, la necesidad y la necesidad de la Let me salvación. repeat that. Déjame lo repito. He explains the need for salvation, Él explica la necesidad de la salvación then the way of y salvation, después el camino de la and salvación then the results of y salvation. después el resultado de la He salvación. explains it in a very systematic way. Y él lo explica de una manera sistemática. It's called systematic theology. Y esto es referida como teología He's sistemática. very thoughtful, Él es muy pensativo and he's walking us down a path. y nos está encaminando por un camino. We need salvation. Necesitamos salvación. How do we get saved? ¿Cómo somos salvos? And then what is the fruit of our salvation? Y después, ¿cuál es el fruto de nuestra He salvación? walks us step by step. Y Él nos encamina paso a paso. Paul began in chapter 1 and chapter 2 Pablo inició en el capítulo 1 y capítulo 2 by showing us our need for salvation. al mostrarnos nuestra necesidad por la salvación. In chapter 1, En el capítulo 1 he begins with the Gentiles. comenzó con los gentiles. Basically, there are two groups of people. Básicamente había dos grupos de There are personas. Jews Hay judíos and there are Gentiles. y gentiles. Who are the Gentiles? ¿Quiénes son los They're gentiles? everyone who's not a Jew. Son todos aquellos que no son judíos. So you have Jews and you have Gentiles. Y entonces tienes a judíos y a And gentiles. Paul begins in chapter 1 Y Pablo comienza en el capítulo 1 by showing the Gentiles that they are guilty before God. mostrándole a los gentiles que son culpables delante de Dios. Why? ¿Por qué? Because they could have known him, Porque ellos bien pudieron haberlo conocido, but they chose not to know him. pero eligieron no conocerlo. Paul said you could have known him, but you didn't want to know him. Pablo les dijo, ustedes pudieron conocerlo, pero no quisieron. Let's look at that real quick. Y vamos a verlo In rápidamente. chapter 1, En el capítulo 1, let's read verse 18 to 24. vamos a leer del versículo 18 al 24.
Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual también Just Dios, 23. hasta el 23. Yeah, thank you. So Paul is referring to the Gentiles here. Aquí Pablo se está refiriendo a los gentiles. And he says the wrath of God is revealed from heaven against those who suppress the truth. Y les dice que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra todos aquellos que suprimen la verdad. Because they could have known the truth, Y es porque ellos pudieron conocer la verdad, but they suppressed it. pero la They suprimieron. didn't want to know the truth. No quisieron conocer la verdad. They chose to live a life of sin away from God, apart from God. Ellos escogieron vivir una vida de pecado, alejados de Dios. And so this refers to people today even who really want nothing to do with God. They don't care about God. They don't want nothing to do with Him. Y esto se refiere a las personas hoy en día que rechazan a Dios, que no quieren tener nada que ver con Dios. They're not religious at all. No son religiosos en lo They're absoluto. called pagans. Son llamados paganos. They want nothing to do with God. Ellos no quieren tener nada que ver They con want to live a Dios. life of sin. Ellos quieren vivir una vida de They want to pecado indulge in all kinds of sin. y se quieren meter en todo tipo de pecado. And they could really care less about God. Y en realidad les importa poco Dios. And there's so many people like that today. Hoy en día hay tanta gente así. They don't really care about God. A ellos realmente no les importa They don't Dios. want to know Him. No lo quieren They conocer. could know Him. Bien pudieron They don't want to know conocerlo, Him. pero no quieren They want to live conocerlo. a life of sin. Ellos quieren vivir una vida de So pecado. many people like that today. Hoy en día hay mucha gente así. And so first Paul begins by condemning the Gentiles. Y entonces primero Pablo inicia condenando a los He gentiles. says they are without excuse. Les dice, no tienen excusa. They are going to face the wrath of God. Van a enfrentarse a la ira de Dios. Could have known Him. Bien pudieron They conocerlo, didn't want to know Him. pero no quisieron And now they're conocerlo. going to face His wrath. Y ahora se van a enfrentar They a are su, guilty before God. a su ira. Son culpables They have delante no de Dios excuse y no tienen ninguna excusa Before God. delante de Dios. Then in chapter 2, Y después en el capítulo 2, Paul begins to now show the religious Jew that they also are guilty before God. Pablo comienza diciéndole a los religiosos judíos que también ellos son culpables delante de Dios. Even though they were very religious, A pesar de que ellos eran muy religiosos, Paul says you are still guilty before God. Pablo dice, siguen siendo culpables delante de Dios. ¿Quién sigue, Alfonso? ¿Él? ¿No hay pila? Is it not working? Okay, so in chapter 2, Entonces, en el capítulo 2, first Paul condemns the Gentiles. primero Pablo condena a los In gentiles. chapter 1, En el capítulo 1, those who want nothing to do with God. es todos aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios. Then in chapter 2, Y después en el capítulo 2, he begins to condemn the Gentile, the Com- Jews, comienza a condenar a los judíos, those who are religious, a todos aquellos que son religiosos, even though they're very religious people. a pesar de ser personas muy religiosas. Paul tells them Pablo les that dice, you also are guilty before God. ustedes también son culpables delante de Dios, Because you think you're better than the Gentiles porque ustedes creen ser mejor que los gentiles or those pagan sinners. o aquellos paganos pecadores. They felt they were better than them. Ellos se sentían mejor que los otros. But Paul says, no, you also are guilty before God. Pero Pablo les dice, no, ustedes también son culpables delante de Dios. Look what he says in chapter 2, Mira qué les dice en el capítulo 2, verse 1 through 3. verso 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. So Paul tells the Jews that they also are inexcusable. Entonces Pablo le dice a los judíos que también ellos son inexcusables. Why? ¿Por qué? Because they judge others, Porque ellos juzgan a otros but yet they practice the same thing. y ellos practican las mismas cosas. They're busy judging other people, but they're doing the same things. Ellos están ocupados juzgando a otras personas, pero están haciendo las mismas And cosas. so Paul says, basically, you're only condemning yourself. Y Pablo les dice, básicamente lo que están haciendo es condenándose a sí And Paul mismos. says, you will not escape the judgment of God either. Y Pablo les dice, ustedes tampoco escaparán el justo juicio de Dios. You see, the Jews felt that they were okay because they were God's chosen people. Vemos que los judíos pensaban que ellos estaban bien por ser el pueblo escogido de Dios. We are the people of God. Decían ellos, nosotros somos el pueblo de We are the Dios. children of Abraham. Somos hijos de Abraham. We have a covenant with God. Con Dios tenemos un pacto. We have the law of God. Tenemos la ley de Dios. We have circumcision Tenemos la as a circuncisión sign of our covenant with como God. la señal de nuestro pacto con Dios. And they felt that that made them right with God. Y ellos sentían que eso los justificaba delante de And Dios. Paul says, no, Y Pablo les dice, no, you're guilty. ustedes son You culpables. judge others, Tú juzgas a otros but you do the same thing. y haces lo mismo. You're condemning yourselves. Se están You will condenando a not sí escape the mismos. wrath of God. No escaparán la ira de Dios. Now, today that refers to religious people. Hoy en día esto refiere a las personas Today religiosas. there are many religious people. Hoy en día hay mucha gente religiosa And they trust in their own righteousness. y confían en su propia They justicia look down on others. y voltean a ver hacia abajo They a judge otros, others. juzgan a They otros, condemn others. condenan a otros But yet they practice the same things. y aún así ellos practican las mismas cosas. Many people like that today. Hay mucha gente así hoy en They're día religious. que son But religiosas they're trusting in their own righteousness. y están confiando en su propia justicia. That they're better than the other people because I don't do what you do. Creen ser mejores que otras personas porque yo no hago lo que tú But they haces. sin against God too. Pero ellos también pecan en contra de In their Dios, mind, en su mente, in their hearts, en sus by corazones, their actions. por sus acciones. Which one of us does not sin? ¿Quién de nosotros no ha pecado? Who of us are righteous before God? ¿Quién de nosotros es justo delante de Dios? Now, so Paul not only condemns the Gentiles, but he also condemns the Jews. Entonces Pablo no solo condena a los gentiles, sino también a los judíos. Now, we come to chapter 3. Y entonces entramos al capítulo We're not going 3. to do the whole chapter because of time. Por el tiempo no vamos a pasar todo el capítulo. But in chapter 3, Paul is anticipating questions that the Jews would probably ask him. En el capítulo 3 Pablo está anticipando probables preguntas que los judíos le pudieran hacer. Paul had been speaking about condemnation, Pablo ha estado hablando sobre la about the condenación, wrath of God, sobre la ira de that Dios. the Gentiles and the Jews are all guilty. Ha dicho que los gentiles y los judíos todos son And culpables. so now Paul is anticipating that the Jew is going to ask some questions. Y entonces Pablo está anticipando que los judíos le harán So preguntas. we're going to look at 6 of them. Y vamos a ver 6 de If you like to ellas. take notes, Si te gusta tomar and I notas, encourage you to take y notes, te animo a tomar notas, in verse 1 through 20, el verso 1 al we're going to 20, see 6 questions that Paul anticipates that the Jews might ask him after hearing what he said. vamos a ver que 6 preguntas que Pablo anticipa que los judíos le pueden hacer. So if you like to take notes, Si te gusta tomar notas, Paul answers 6 questions the Jews might have. Pablo responde a 6 preguntas que bien pudieran tener los In judíos. verse 1 through 20. Del verso 1 al 20. What's the first question they would ask? ¿Cuál es la primera pregunta que harán? Number 1, Número 1, what advantage is there to being a Jew? ¿qué ventaja tiene pues el judío? Look at verse 1. Mira el verso 1. Paul says, what advantage then has the Jew, or what profit is there of circumcision? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? So after hearing Paul's message, Entonces, después de haber escuchado el mensaje de That- Pablo,
we are condemned like the Gentiles? que nosotros judíos somos condenados como los gentiles. How are you even saying that? ¿Cómo siquiera te atreves a decir We're eso? Jews. Nosotros We're somos God's judíos, people. somos el pueblo We de have Dios. His law. Tenemos su We ley, have circumcision. tenemos la How are you circuncisión. saying that we are like the Gentiles? We're all condemned. How could you say that? ¿Por qué entonces estás diciendo tú que nosotros judíos somos condenados igual que los gentiles? And so Paul anticipated the question. Y bueno, Pablo anticipa esta pregunta. What advantage then has the Jew, or what profit is there of circumcision? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la So circuncisión? here's what they're saying. Y bueno, aquí está lo que ellos están If all of diciendo. us are guilty before God, Si todos nosotros somos culpables delante de Dios, then what advantage is there to be a Jew? What profit is there? entonces ¿qué ventaja o qué aprovecha o ventaja tiene ser judío? But Paul says in verse 2, Pero Pablo les dice en el verso he says, 2, much in every way, chiefly because to them were committed the oracles of God. y Pablo responde mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confirmada la palabra de Dios. So Paul says there is a great advantage to being a Jew. Pablo dice, sí hay una gran ventaja al ser judío. Why? ¿Por qué? Because the Jews were given the word of God. Porque fue a los judíos a quienes se les dio la palabra de That's a Dios. great advantage over the Gentiles. Esa es una gran ventaja en contra de los The gentiles. word of God was given to the Jewish people. La palabra de Dios se le dio a los judíos. And the word of God prophesied about the coming of the Messiah. Y es en la palabra de Dios donde se profetizó sobre la venida del Mesías. That's a great advantage. Esa es una gran You have ventaja. the scriptures. Ellos tenían la escritura. And they tell you that the Messiah is coming. Y en la escritura te dice que el Mesías vendrá. And then Jesus came Y después Jesús vino and he fulfilled over 300 prophecies. y cumplió con más de 300 And profecías. still, the Jews rejected their Messiah. Y aún así, los judíos rechazaron a su What a Mesías. tragedy. Qué tragedia. To have the word of God Tener la palabra de Dios and not come to the knowledge of Christ, y no venir al conocimiento de Cristo. even though it prophesied about his coming. A pesar de que ahí se profetizó su venida. But what about today? Pero ¿qué tal hoy en día? How many people have the word of God? ¿Cuánta gente tiene la palabra de Maybe Dios? some of you have 3 or 4 Bibles in your house. Quizá algunos de ustedes tienen 3 o 4 Biblias en su But the casa, Bible will do you no good, pero la Biblia no te va a servir de nada. just like going to church will do you no good De la misma manera en la que ir a la iglesia no te hará nada if bien it doesn't lead you to repentance. si no te guía al arrepentimiento And to faith in Christ. y a la fe en Cristo. The Bible does no good. La Biblia no sirve de nada. You can have it, La puedes tener, but if it doesn't lead you to repentance pero si no te guía al and faith arrepentimiento in Christ y a la fe en and a Cristo relationship with God, y a una relación con then Cristo, the con Bible Dios, does no good. entonces la Biblia no te sirve de You have nada. an advantage, Pero tú tienes una because you have ventaja the Word of God. porque tienes la palabra de Dios, but they failed pero fallan. because they didn't come to Christ. Ellos fallaron porque no vinieron a Now, the Cristo. next question Paul anticipated Entonces la siguiente pregunta que Pablo anticipó is number 2. es número 2. What if some do not believe? ¿Y qué si algunos no creen? Yeah, it's right there too. Look at you can see up there. Number 2. ¿Qué pasa si algunos no creen? Verse 3 and 4, listen to what he says. Mira el verso 3 y 4 lo que Well, let's read dice. verse 3. Primero el 3. Yeah, 3. Let's read that. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Okay, one more time. So what if some do not believe? Una vez más, ¿qué pasa si algunos no creen? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. So here's the idea. Aquí está la idea. Just because some people do not believe, Solo por el hecho de que algunas personas no creen, that doesn't mean that God is not faithful eso no significa que Dios no es fiel and that he will not fulfill his promises. y que no cumplirá sus Just promesas. because you don't believe Solo porque tú no crees, doesn't mean God is not faithful
and he will not fulfill his promises. Eso no significa que Dios no sea fiel y que cumplirá sus If promesas. someone says, Si alguien dice, I do not believe the Bible is the Word of God, yo no creo, si alguien dice, yo no creo que la Biblia sea la palabra de does Dios, that mean it's not? ¿eso significa que no lo es? Of course not. Por supuesto que no. If someone says, I do not believe that God is going to judge people, Si alguien dijera, yo no creo que Dios va a juzgar a la gente, does that mean it won't happen? ¿eso significa que no sucederá? Of course not. Por supuesto que no. If someone says, I do not believe in hell, Si alguien dice, yo no creo en el infierno, does that mean hell does not exist? ¿eso significa que el infierno no existe? Does their unbelief mean that God's word is not true? ¿Su incredulidad significa que la palabra de Dios no es verdad? Of course not. Por supuesto que no. Paul says in verse 4, Pablo dice en el verso 4, certainly not. Indeed, let God be true and every man a liar, and it is as it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. y lo dice Pablo en el verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Paul says just because you don't believe doesn't mean it's not true. Pablo dice, por el hecho de que tú no creas no significa que no es verdad. Let God be true Que Dios sea veraz and every man a liar. y todo hombre mentiroso. God always speaks the truth. Dios siempre habla la verdad. His word is true, always. Su palabra es verdad siempre. And if you don't believe the word of God, Y si tú no crees la palabra de Dios, does that mean God is a liar? ¿eso significa entonces que Dios es mentiroso? No, it means you are a liar. No, eso significa que tú eres You are mentiroso. wrong. Tú estás mal. You are lying. Tú eres Let mentiroso. God be true and every man a liar. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. So I choose to believe God. Entonces yo escojo creerle a Dios. I choose to believe the word of God. Escojo creer la palabra de I Dios. believe what God says is true. Creo que lo que Dios dice es verdad. I believe that I'm a sinner, Creo que yo soy pecador that I need a savior. y necesito un And I Salvador. believe that Jesus Christ is the savior of the Y world. creo que Jesucristo es el Salvador del Because that's mundo. what the word of God says. Porque eso es lo que dice la And palabra I de Dios. choose to believe God. Y yo escojo, elijo creerle a Dios. And anyone who contradicts God, Y cualquiera que contradiga a Dios, I choose to believe God. yo escojo creerle a Dios. Let God be true and every man a liar. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Amen? Amén. Now, if you don't believe, Ahora, si tú no crees, that's on you. eso es asunto tuyo. You made the choice. Eres tú quien escoge. That doesn't change the fact Pero eso no cambia el hecho that God is true de que Dios sea veraz and He will fulfill His y promises, que cumplirá sus whether promesas. you believe it or not. Ya sea que tú lo creas o Because people no. tell me that. Porque la gente me dice Well, I don't eso. believe the Bible is the Word of God. Me dice, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Well, Dios. that's on you. Eso es asunto tuyo. I believe God. Yo creo a Dios. And they say, I don't believe that God will throw people in hell. Y me dice, yo no creo que Dios lance a la gente al infierno. Well, that's on you. But Eso that's es- what the Bible says. Eso es asunto tuyo, pero la Biblia dice que sí lo hará. And I choose to believe God Y yo escojo creerle a Dios over man. sobre el We hombre. have to have that faith. Y nosotros debemos tener esa fe. Amen? Amén. That we believe God. Creerle a Dios. And though everyone in the world says no, Y a pesar de que todos en el mundo digan que Martin no, Luther, Martín Lutero, they told him, a él le dijeron, don't you know the whole world is against you? le dijeron, ¿no sabes que todo el mundo está en tu contra? And he said that I'm against the whole world Y dijo, bueno, entonces yo estoy en contra de todo el because I mundo, believe the word of God. porque yo creo en la palabra de Dios. And it doesn't matter Y no importa who's against me. quién esté The en whole mi world contra. can be against me. Todo el mundo puede estar en mi But I contra, believe the word of God. pero yo creo la palabra I de believe Dios. what God Creo says. lo que Dios dice. Now we come to the next question, number 3, Y bueno, llegamos a la tercera pregunta, número that Paul's 3, anticipating. que Pablo está anticipando. Nobody's asking these questions. Nadie está haciéndole estas Paul's preguntas. anticipating Él las está anticipando. the question a Jew might have. La pregunta que bien pudiera tener un Number judío. 3. Número 3. Is God unjust? ¿Es Dios injusto? Verse 5 and 6. Versos 5 y 6. Paul says, Pablo dice, but if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God unjust who inflicts wrath? And then Paul says, I speak as a man. verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
hablo como hombre. Here's their argument. Aquí está su argumento. If my unrighteousness Si mi injusticia demonstrates how righteous God really is, demuestra lo justo que es Dios, lo by, verdadero justo de Dios, by contrast, por contraste, then why will he judge me? entonces ¿por qué me va a juzgar? Wouldn't that make him unjust? ¿No lo haría injusto? And Paul's going, really? That's your argument? Y Pablo está diciendo, ¿de veras ese es su argumento? The worst that I am Lo peor que soy, only shows how righteous he really is. entre más, entre más peor sea yo, entre peor sea, demuestra o resalta su justicia. So I'm actually doing God a favor. Entonces, de hecho, le estaría haciendo un favor a Dios. Therefore, he will be unfair for him to judge me. Entonces, él sería injusto al juzgarme, Because my unrighteousness porque mi injusticia reveals how righteous he is. revela lo justo que es él. So maybe he should give me a medal. Entonces, él debería de darme a mí una medalla, Maybe he should give me a prize. debería darme un premio, I'm actually doing service to God. porque de hecho le estoy haciendo un servicio a Dios. And Paul says, Y Pablo how dice, foolish are you? qué insensato Verse eres. 6. Verso He 6. says, certainly not. For then how would God judge the world? Dice en el verso 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? He's saying God doesn't see it like that. Dice Pablo, Dios no lo ve así. That the worse you are, it shows how righteous I am, so I'm proud of you. Que entre más pecador sea, demuestra que Dios es justo, más justo. God doesn't see it like that. No, Dios no lo ve así. God says, no, I'm going to hold you accountable for your unrighteousness. Dios le dice, no, yo voy a sujetarte a ti culpable por tu injusticia. How would God judge the world then? ¿Cómo entonces juzgaría Dios al If he mundo? saw sin as something good, Si él viera el pecado como algo how would he bueno, judge the world? ¿cómo va a juzgar al mundo? Paul says, you're wrong, your thinking is wrong. Y Pablo les dice, su manera de pensar está equivocada. God is going to judge the world, Dios juzgará al mundo and he's going to hold people accountable y va a mantener a la gente for their unrighteousness. culpable por su Just injusticia. because you're unrighteous, Solo por tu and injusticia it shows how righteous I am, y muestra lo justo que soy, that doesn't make you not guilty. eso no te hace culpable. You are guilty, Eres culpable. and I am just, Y yo soy justo and I will judge the world. y juzgaré al So that's mundo. what Paul's saying about Eso that. es lo que está diciendo Pablo. Now that comes to the next question, number 4. Ahora venimos a la siguiente pregunta, Why am I judged a sinner? la pregunta número 4, ¿por qué juzgo al pecador? Verse 7 says, El verso 7, for if the truth of God has increased through my lie to his glory, why then am I still judged as a sinner? pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? It's kind of the same thought. Es como el mismo If pensamiento. my unbelief shows how faithful God is, Si mi if my unbelief, si mi incredulidad demuestra lo justo que es Dios, or if my unrighteousness shows how righteous God is, o si mi injusticia demuestra lo justo que es Dios, or if my lie shows how truthful God is, o si mi mentira demuestra lo veraz que es Dios, then why am I judged as a sinner? entonces ¿por qué se me juzga como pecador? If good is coming from it, then why does God judge me? Es decir, si algo bueno está saliendo de eso, entonces ¿por qué me va a juzgar Dios? Once again, Una vez más, my unbelief mi incredulidad shows how true he is, demuestra lo veraz que es, and my unrighteousness y mi injusticia shows how righteous he is, demuestra lo justo que es and Él, my lie y mi mentira shows how truthful he is. muestra lo verdadero que es Then Él. why would he judge me as a sinner? Entonces, ¿por qué Él me va a juzgar como pecador? That's a foolish argument. Ese es un argumento necio. And it really leads us to the next point. Y realmente este argumento nos lleva al siguiente Number punto, 5. número 5. Why not do evil that good may come? Y entonces, ¿por qué no hacer lo malo para que salga lo bueno? Let's read that. Verse 8. Verso 8. And why not say, let us do evil that good may come, as we are slanderously reported, and as some affirm that we say, their condemnation is just. Verso 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
So they're saying if good is coming out of these things, Entonces lo que están diciendo es si salen cosas buenas de estas cosas malas, if good comes from my unbelief, es decir, si algo bueno sale de mi incredulidad, if good comes out of my unrighteousness, si algo bueno sale de mi injusticia, if good comes out from my lie, si de mi mentira sale algo bueno, why don't we just continue to do evil that good may come? entonces ¿por qué no solo continuamos haciendo lo malo para que el bien siga continuando? In other words, it doesn't matter what I do En otras palabras, es no importa lo que yo as haga, long as good comes out of it. siempre y cuando salga algo bueno. I can lie, Yo puedo mentir, I can cheat, puedo hacer I trampa, can be dishonest, puedo ser I deshonesto, can do evil, puedo hacer lo as malo, long as something good comes from it. siempre y cuando algo bueno What sale about de eso. Judas, ¿Qué tal Judas? who betrayed Christ? Quien traicionó a Cristo. Could he say, wow, I should get a medal for that? Él debería decir, hey, deben darme una medalla por eso, Salvation came to the world, porque la salvación llegó al mundo. and so I should get a reward for that. Entonces a mí deberían de darme una I recompensa. did evil, Hice algo but malo, look at the good that came from it. pero mira lo bueno que surgió de And esto. some people believe Y algunas personas piensan, that the creen end justifies the means. que el fin justifica los medios. I can lie Yo puedo mentir if it helps somebody. si esto ayuda a alguien. Is that right? ¿Eso es correcto? Will God honor that? ¿Honraría a Dios eso? Well, something good happened. Bueno, algo bueno surgió. I told a lie, Dije yo una but it mentira, helped somebody. pero ayudé a alguien. That doesn't justify. Eso no You're justifica. doing evil. Estás haciendo lo malo. You're saying, let's do evil, that good will come out of Y it. entonces estás diciendo, hagamos lo malo para que salgan cosas That's not buenas. the way it works. No es así como funciona. Don't think that way. No pienses de esa God will manera. hold you accountable Porque Dios te va a mantener sujeto your a culpa lie, por tu mentira, for being dishonest, por ser deshonesto, for doing por evil. hacer lo malo. Even if good comes, A pesar de que de esto salga algo bueno, Paul says, Pablo dice, those who think that way, their condemnation is just. todos aquellos que piensan así justifican su condenación. Es justa su condenación, perdón. That's what he says at the end of verse 8. Es lo que dice hacia el final del They verso deserve 8. their condemnation because they're talking like a fool. Está diciendo, estas personas merecen su propia condenación porque están hablando como necios. It doesn't matter what I do No importa lo que yo haga, as long as something good comes out of it. siempre y cuando salga algo bueno. You know, there are people like that today Y sabes, hoy en día hay gente así, who really abuse the grace of God. que realmente abusan de la gracia de Dios. And they think that the grace of God is a license to live a sinful lifestyle. Y creen que la gracia de Dios es como una licencia que les permita vivir una vida They twist pecaminosa. the scriptures. Y entonces tuercen las They escrituras, twist Paul's message. tuercen el mensaje de Pablo, Like Paul said here así como Pablo lo in dice verse, aquí in verse 8. en el verso 8. As we are slanderously reported, and some affirm that we say. Dice, así como se nos calumnia y algunos dicen o afirman. Yeah, read verse 8 again, Voy a leer el verso 8, please. por favor. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? There you go. So there were some people who were twisting Paul's words. Es que había unas personas, algunas personas torciendo la verdad de See, when Pablo. you teach the grace of God, Vemos que cuando enseñamos sobre la gracia de people Dios, can misunderstand it. la gente la puede They can malentender twist the y scriptures. la tuercen. Because Paul said, Porque Pablo dijo, where sin abounds, donde abunda el pecado, grace much more abounds. sobreabunda la gracia. Somebody could twist that Alguien bien pudiera torcer and say, esto well, I might as well just live a sinful life. y dice, bueno, pues mejor vivo una vida The pecaminosa. more I sin, Entre más the peco, more God's grace will abound. abundará más la gracia So de Dios. from my evil comes good. Y entonces de mi mal surge algo bueno. They're twisting the Y scriptures. están torciendo las escrituras. They're using the grace of God as a license to live a sinful lifestyle. Y pareciera que están usando la gracia de Dios para vivir una I vida remember a guy de who was all, pecado. I remember guys talking to me, he was all drunk and he had a kawama in his hand. Recuerdo a un tipo que estaba todo ebrio hablando conmigo, tenía en su mano una caguama. And I was sharing the gospel with him. Yo estaba compartiendo el evangelio con él. And he goes, brother, it's all by grace, brother. Y me dijo, brother, todo es por gracia. And he was all drunk, high on drugs. Todo ebrio, emborrachado. And I said, you don't know the grace of God. Andaba loco volando con The drogas. grace of God is not a license to continue in sin. Y yo le dije, tú no conoces la gracia de Dios. Esta no es una licencia para que tú vivas una vida pecaminosa. Turn with me, please, to Titus chapter 2.
Tito 2. Ve conmigo a Tito capítulo 2, por favor. See, we are saved by grace. Sí, claro que somos salvos por gracia, But then our lives are transformed pero después nuestras vidas son by the cambiadas power of the Holy Spirit. por medio del poder del Espíritu Santo. Grace is not a license to keep living in sin and adultery and fornication and all kinds of sin. No. La gracia no es una licencia para que nosotros sigamos viviendo una vida pecaminosa en adulterio y en todo tipo de pecado, But grace empowers us to live a godly life. sino que la gracia nos empodera para que podamos vivir una vida Titus piadosa. chapter 2, Tito capítulo 2, verse 11. verso 11. It says, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. The grace of God brings salvation. La gracia de Dios trae salvación. Salvation is by grace. La salvación es por medio de And la it has come gracia. to all men, everyone. There's no other way. Y ha llegado a todos los hombres. No hay ninguna otra manera por medio de la que pueda ser salvo. But look what verse 12 says. Pero mira que dice el verso 12. Teaching us, denying ungodliness and worldly lust, that we should live soberly, righteously, and godly in this present age. Dice el verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. So what does the grace of God do? Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia It de Dios? teaches us Nos enseña to deny ungodliness a negar la impiedad and to live a godly life. y a vivir una vida That's what santa. grace teaches us. Eso es lo que nos enseña la It's not a gracia. license to continue to sin. No es una licencia para continuar Oh, pecando I'm saved by grace. I can continue in my sinful lifestyle. o No. decir, bueno, yo ya soy salvo por la gracia de Dios, puedo seguir viviendo un estilo de vida pecaminoso. Grace is like a teacher. La gracia es como un maestro. Grace teaches us Nos enseña how to live a godly life, cómo vivir una vida how piadosa, to say no to sin. cómo decirle no al Because the pecado, Holy Spirit lives in your heart. porque el Espíritu Santo de Dios mora en tu And if corazón. you're a Christian Y si tú eres un and cristiano you're living in y sin, estás viviendo en pecado, where's the Holy Spirit? ¿dónde está el Where's Espíritu the work Santo? of God in your life? ¿Dónde está la obra de Dios Where's en the tu vida? conviction that you have? ¿Dónde está la convicción que When you say, tienes? I can't live in sin. Cuando dices, ya no puedo vivir en pecado. Why am I living in sin if I'm a Christian? Si ya soy cristiano, ¿por qué sigo viviendo en pecado? And I have the Holy Spirit in me. Y tengo al Espíritu Santo en The mí. Holy Spirit and the grace of God El Espíritu Santo y la gracia de will Dios teach you te van a enseñar to deny that life. a negarte a vivir Give esa up the vida, drugs. alejarte de las drogas, Give up the alcohol. ya entregar el Give alcohol, up the fornication. entregar la Give up the fornicación, pornography. entregar la And the pornografía. Holy Spirit convicts you of sin. Y es el Espíritu Santo el que te trae la convicción de And He pecado always leads you to righteousness. y siempre te guía a la And justicia. Christ gave His life Cristo dio su vida to redeem us from evil deeds, para redimirnos de obras de to maldad, purify us, para purificarnos, to make us His own special people, para hacernos su pueblo especial, zealous for good works, celoso de buenas obras, zealous to do what's right before God. celosos para hacer lo que es correcto Just read delante verse de Dios. 13 and 14 of Titus. Mira el verso 13 y 14 de Tito. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Christ gave His life Cristo entregó su vida to redeem us, para redimirnos, as it says here, como lo dice aquí, from every lawless deed. de toda iniquidad. He didn't just come to forgive your sin. Es decir, Él no solo vino para perdonar tu pecado, He came to redeem you from every lawless deed Él vino para redimirte de toda and iniquidad to purify for Himself a special people y para purificar para sí mismo un pueblo especial who are zealous for God, que es celoso de Dios, who are zealous for good works. que es celoso de buenas obras. That's what grace does. Eso es lo que hace la gracia. What's that concept? ¿Cuál es ese concepto? Well, let's continue doing evil so good may come. What is that? Entonces continuemos haciendo lo malo para que salga algo bueno. ¿Qué Paul es says eso? your condemnation is just Pablo entonces dice, su condenación es justa for thinking like that.
por el simple hecho de pensar Be así. careful. Ten cuidado. Now, let's come to the last one quickly. Vamos a ir hacia la última And we're just rápidamente. gonna, the last one, number 6, is aren't we better than the Gentiles? Y esta es la pregunta número 6. ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? Yeah, aren't we better than the Gentiles? ¿Qué no somos nosotros mejor que los And gentiles? Paul's answer is no. Y Pablo, la respuesta de Pablo es no. You are not better than the Gentiles. Ustedes no son mejor que los gentiles. We've already concluded Ya concluimos eso, that all of us are guilty. que todos nosotros somos That's culpables. Paul's point right now. Ese es el punto de Pablo He's ahora. condemning the Gentiles, Está condenando a los and he's gentiles condemning the Jews, y condenando a los judíos because he wants to get to the gospel, porque quiere llegar al the evangelio, power of God, el poder de unto Dios salvation. para salvación. But before he gets there, Pero antes de llegar allí, he has to convince everyone debe convencerlos a todos that you are guilty before God. que eres culpable delante There's de Dios. none righteous. No hay justo, You're all sinners. todos son pecadores. So we would run to Christ. Entonces de esta manera corremos Paul hacia is giving us Cristo. systematic theology. Pablo está dándonos una teología sistemática. First, he tells us our need for salvation. Primero nos dice nuestra necesidad por la And then he's going to salvación talk about the method of salvation. y después va a hablar del método de la salvación. We've been spending a lot of time in our need for salvation. Hemos estado pasando, invirtiendo mucho tiempo en nuestra necesidad por la And that can salvación be depressing. y puede ser muy deprimente, But we need to know pero nosotros debemos there's saber hope in Christ. que en Cristo hay Now esperanza. let's come to the last one really quickly. Vamos a la última Are we better rápido. than the Gentiles? ¿Somos mejores que ellos, que los gentiles? Not at all. En lo absoluto Let's que read no. verse 9 to 18. We'll move quick. Verso 9 al 18. Vamos a movernos rápido. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. So the idea they would have is to say, are you saying, Paul, that we are not better than the Gentiles? Entonces la idea que ellos bien pudieran tener es decir, Pablo, tú dices que nosotros no somos mejor que los All their gentiles, life they grew up porque toda su vida en crecimiento feeling they are better than the Gentiles. crecieron creyéndose mejor que los And he said, gentiles. Paul, are you saying we're not better than the Gentiles then? Y entonces ahora le preguntan a Pablo, ¿tú estás diciendo que no somos mejor que los And gentiles? Paul says, no, Y Pablo les responde, we are no, not better than them. no, nosotros no somos Then mejor he que says, ellos. as it is written in the scriptures. Y después les dice, así como está escrito. He's referring to the Old Testament. Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento. And he says, as it is written in the scriptures, Y entonces les dice, así como está escrito en la Escritura, there is none righteous, no hay justo, not even one. ni siquiera uno. The Old Testament El Antiguo Testamento teaches the depravity of man, enseña la depravación del hombre, that we are all sinners. que todos somos culpables. We've all sinned against God, Todos hemos pecado en contra de Dios, Jews and Gentiles. judíos y gentiles. And because we've sinned, Y por causa de pecar, we're all guilty. somos culpables todos. That's what Paul is arguing. Eso es lo que está argumentando Look at Pablo. verse 19 and 20. Mira el verso 19 y el 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. So Paul's conclusion is that we're all guilty, Y entonces, bueno, la conclusión de Pablo es de que todos somos culpables, that every mouth may be stopped. para que toda boca se cierre. What does that mean? ¿Qué significa eso? That no one can boast. Para que nadie se pueda jactar. No one can boast about how good they are Nadie pueda jactarse de lo And how bueno que righteous es they are. o de lo justo que and how es worthy they are. o lo digno que Paul son. says every mouth must be stopped. Dice Pablo, toda boca debe detenerse And all the world may become guilty before God. y todo el mundo debe venir a ser culpable And delante that's de Paul's Dios. point Y ese es el punto de Pablo to the Jews para los judíos and to the Gentiles. y también para los We're all gentiles. guilty. Todos somos May culpables. every mouth be stopped. Que toda boca sea detenida.
no glorying before God. que nadie se gloríe delante de And Dios. so we all must recognize that. Y entonces todos nosotros debemos de reconocer You have to esto. recognize that. Tú debes reconocer I am esto. a sinner. Soy un pecador, I am guilty before God. soy culpable delante And de I Dios deserve God's judgment. y merezco el juicio de That's the Dios. message for everyone. Ese es el mensaje para todos. You're a sinner. Eres un You're pecador, guilty before God. eres culpable delante de Dios And you deserve judgment. y mereces juicio. Now, in the next verse, Ahora, en el siguiente which we won't verso, look at today, no lo vamos a ver hoy, the good news is coming. vienen las buenas Paul is noticias. going to teach the way of salvation. Pablo va a enseñar el camino a la And salvación. it's only through Jesus Christ. Y este camino es únicamente a través de Jesucristo. God justifies sinners by faith. Porque Dios justifica a los pecadores por medio de la There's fe. redemption in Christ. Hay redención en Cristo. There's forgiveness of sin Hay perdón de pecados in Christ. en Cristo. There's the hope of heaven Está la esperanza del in cielo Christ. en Cristo. And it has nothing to do with you. Y no tiene nada que ver It contigo. has everything to do with Jesus Christ. Y tiene todo que ver con And Jesucristo. God wants you to look to Christ. Y lo que Dios quiere es que voltees a And ver a trust Cristo in Christ. y confíes en Believe Cristo, in Jesus. creas en Jesús That you may be saved para la salvación, from the wrath of God. para que seas salvado de la Because ira the de Dios. gospel Porque el It's the Evangelio power of God es el poder de Dios unto salvation para salvación, for everyone who believes. para todo aquel que cree. Amen? Amén. And so we're going to get into the gospel next week. Entonces la siguiente semana vamos a entrar a ver este Evangelio. But I hate to leave you just condemned. Pero odio dejarlos bien condenados. But you guys know the gospel. Pero ustedes ya conocen el You know what Evangelio. Christ has done for you. Ustedes ya saben lo que Cristo ha hecho There's por forgiveness ustedes. in Christ. En Cristo hay perdón. If you've never received Christ as your Lord and Savior, Pero si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, you need to do that. tienes que hacerlo. Having a Bible El hecho de tener una Biblia doesn't mean you're saved. no significa que eres salvo. Going to church Ir a la iglesia doesn't mean you're saved. no significa que eres salvo. You have to come to repentance Tienes que venir arrepentido and faith in Christ. y fe en Cristo. Then you will be Y saved. después serás salvo. And God will do a work in your life. Y Dios hará una obra en tu vida. Have you come to Christ? ¿Ya has venido a Cristo? Have you received Jesus ¿Has Christ recibido a Jesucristo as your Lord and Savior? como tu Señor y Salvador? Does the Holy Spirit dwell in you? ¿Mora en ti el Espíritu Santo? Do you love God? ¿Amas tú a Dios? Do you have a heart for God? ¿Tienes un corazón por Dios? This is evidence Esto es that evidencia. you've been born again of the Holy Spirit. Es evidencia de que tú has nacido de nuevo por it's all medio del boring Espíritu. for you, Si todo esto es aburrido para and ti, you have no desire to read your Bible, no tienes ningún deseo por leer tu no desire Biblia, to serve God, ni un deseo de servir a no Dios, desire to know more about Him, ningún deseo de querer saber más no sobre desire Él, to worship Him, no deseas adorarlo, I would have to doubt your salvation. entonces yo dudaría sobre tu salvación. Where's the evidence Porque ¿dónde estaría la evidencia? that, ¿Dónde está? that you've been born again? Evidencia de que has nacido de Where's nuevo. the proof? ¿Dónde está la prueba? Where's the work of God ¿Dónde está la obra de Dios in your life? en tu vida? You must come to Christ. Debes venir a Cristo. And I have a sorrow in my heart. En mi corazón tengo una There tristeza are many people porque hay mucha who gente go to church que va a la for iglesia many years por muchos años and are never saved. y nunca fueron salvos. They never come to Christ. Nunca vinieron a Cristo. And they will leave. Y ellos se van a ir. Sooner or later, they will leave Tarde o temprano se irán because they were never born again. porque nunca nacieron de nuevo. You must be born again. Debes nacer de nuevo. You must come to Christ. Debes venir a You Cristo. must repent of your Debes sin. arrepentirte de And tu trust pecado in Him. y confiar en Él. If not, Si no, you will perish perecerás on the day of judgment. el día del juicio. And I don't care if you go to church every day of your life. Y a mí no me importa si fuiste a la iglesia todos los días de Have tu you come to vida. Christ? ¿Ya veniste a Cristo? Are you walking in the newness of life? ¿Estás caminando en vida nueva? Those are the questions Esas son las preguntas. that are vital. Y son vital. Lord, we thank you for your word. Señor, damos gracias por tu And Lord, palabra. it is heavy. Señor, sí es pesado. As Paul is explaining to us this systematic theology, Así como Pablo nos está enseñando esta teología he's sistemática, showing us mostrándonos that the Gentiles are guilty, que los gentiles son the culpables, Jews are guilty, los judíos son culpables, we've all sinned, todos nosotros hemos we pecado all fall short of the glory of God. y estamos cortos de la gloria de And Dios. then he's going to begin to share the beauty of the gospel. Pero
después comenzará a enseñar sobre la belleza del Evangelio, justification by faith, la justificación por medio de la fe, transformation transformación by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, the hope of heaven. la esperanza del cielo. It's a beautiful message. Este es un mensaje bello And I thank you, Lord, y yo te doy gracias, for the book Señor, of Romans. por el libro de Romanos. Give us hunger and thirst Danos hambre y sed for your word, por tu palabra for more of you. y por más de We ti. love you, Te amamos we praise you, y te in adoramos Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Let's all stand Amén. together. Vamos a ponernos de pie. If you would like prayer, Si a ti te gustaría recibir we oración, have people over here that are waiting to pray for you. de este lado tenemos a personas Even their esperándote. shirt says, Y ahí también en sus camisas dice, puedo orar por ti. Can I pray for you? They're waiting for you Te están esperando to pray for you. para orar por ti. We need to pray for one another. Necesitamos orar unos por We otros. need prayer. Necesitamos oración. I need prayer. Yo necesito You oración. need prayer. Tú All necesitas of us need oración. prayer. Todos necesitamos If you want oración. prayer today, Y si quieres oración hoy, I don't know what you're going through. yo no sé por qué cosas estás pasando, You know what you're going pero through. tú sí sabes. Maybe you need prayer. Y tal vez necesitas oración. Just go over there and ask them, pray for me. Ve, pídeles que oren por ti. They will pray for you. Y ellos orarán All por right, let's sing ti. this last song together. Bien, entonemos este último canto juntos. God bless you. Dios los bendiga May He keep you in His love. y que los guarde en su amor. May He pour out the Holy Spirit. Que upon derrame your su life. Espíritu Santo en tu vida May He use you for His glory. y que te use para su When you gloria. leave this church, Cuando te vayas de esta iglesia, may you be used for the glory of que God. seas usado para la gloria de Dios. Amen. Amén.